Imagina por un segundo que la base de tu fe no fue dictada por Dios, sino negociada en una mesa llena de políticos desesperados. En el año 325, un emperador pagano secuestró el cristianismo no para salvar almas, sino para salvar su propio trono. Lo que ocurrió en Nicea no fue un milagro, fue una purga, destierros, manipulación y un pacto sucio donde la sangre se mezcló con el dogma. Prepárate, porque la historia real de cómo la política corrompió lo sagrado es mucho más oscura y repulsiva de lo que te contaron en la iglesia. Sabes, a menudo imaginamos el concilio de Nicea como una cumbre puramente espiritual, ¿verdad? Comenzó a decir Julián, paseando por la biblioteca mientras sostenía una copa de vino tinto. Nos imaginamos profundos debates teológicos bajo la luz de las velas. Pero, ¿y si el verdadero motor fuera otro? ¿Y si se tratara de algo mucho más pragmático, como mantener unido un imperio romano que se estaba resquebrajando? Clara levantó la vista de los manuscritos esparcidos sobre la mesa de roble. Ese es definitivamente el ángulo hacia el que nos empujan estas fuentes antiguas, coincidió ella. Estamos hablando de principios del siglo IV. El imperio es inestable. Hay un caos teológico, una población dividida y luego está el emperador Constantino, un operador político muy afilado. Exacto. Los objetivos políticos de Constantino estaban profundamente entrelazados con el desarrollo de la doctrina cristiana. Es fascinante. Estos puntos teológicos, aparentemente abstractos, podían causar grietas sociales y políticas enormes. Grietas que Constantino no podía permitirse. Necesitaba estabilidad, ¿me entiendes? Así que nuestra misión en este análisis profundo es desentrañar esa conexión, dijo Clara, tomando el relevo. El impulso de Constantino por la unidad y cómo eso dirigió el cristianismo primitivo. Ver la estrategia detrás de lo sagrado. Hagámoslo. Bien, el Imperio Romano a principios del siglo IV, dijimos que era inestable, un poco desastre. Oh, sí. Una fragmentación real, asintió Julián. Políticamente tenías diferentes facciones disputándose el poder. Y luego, superpuesto a eso, esta significativa discordia teológica dividiendo comunidades a lo largo de líneas religiosas. Era volátil. Y Constantino, un tipo ambicioso, ve este caos y piensa, oportunidad. Esa es la palabra que usa la fuente. Era sagaz. Observó el panorama y buscó ventajas. ¿Y cómo encaja el cristianismo en todo esto? Aún no era la religión del Estado, pero estaba creciendo, ¿cierto? Era una fuerza significativa y en expansión, respondió Clara. Especialmente entre los grupos marginados, los esclavos, los pobres, las mujeres. Ofrecía comunidad, esperanza, un sentido de pertenencia. Exactamente. Pero, y esto es crucial, no era un bloque monolítico. Estaba dividido internamente. Lo que nos lleva a la controversia arriana. Suena bastante grave. ¿Cuál era el problema central? Fundamentalmente, se trataba de la naturaleza de Jesucristo. Era divino de la misma manera que Dios Padre, coeterno. O era, como argumentaba Arrio, la primera y mayor de las creaciones de Dios, pero aún así un ser creado y, por tanto, subordinado al Padre. Clara dejó escapar un silbido bajo. Vaya. De acuerdo, no es un punto de diferencia menor. En absoluto. Tenías figuras como Alejandro de Alejandría, y más tarde Atanasio, argumentando ferozmente por la plena divinidad de Cristo, su igualdad con el Padre. Y estas no eran solo discusiones teóricas en claustros cerrados. Importaban en la calle, en el día a día. Absolutamente, continuó Clara. Estas diferentes visiones creaban facciones, divisiones reales dentro de las ciudades y regiones. Y estas facciones podían traducirse fácilmente en lealtades políticas. Para un emperador intentando pegar los trozos del imperio, eso es una pesadilla. Bien, aquí entra Constantino. Ahora, la historia suele contar la gran experiencia de conversión, ¿verdad? La visión de la cruz y todo eso. La narrativa tradicional. Sí. Pero el edicto de Milán en el 313, legalizando el cristianismo, nuestras fuentes insinúan que pudo haber sido más pragmático. Legalizar el cristianismo era política inteligente. Era un grupo demográfico grande y en crecimiento, y tal vez no siempre alineado con los emperadores anteriores, ¿no? Poner fin a la persecución, otorgar estatus legal, era una forma de ganar potencialmente su apoyo,
de traer a este grupo significativo a su rincón. Parece un movimiento calculado para consolidar el poder, reflexionó Julián. Así que, dejando de lado su fe personal, tal vez el conductor principal fue la necesidad política. Su enfoque principal era consolidar su gobierno. La armonía teológica no era solo deseable, se estaba convirtiendo en una necesidad política para la unidad imperial. Estas peleas internas de la Iglesia eran desestabilizadoras. Lo que lógicamente nos lleva directamente a Nicea, año 325 de nuestra era. Esto no fue solo un grupo de obispos reuniéndose por gusto. Fue la solución de Constantino. Se parece mucho a su estrategia para imponer orden. Sí. Lo convocó específicamente porque la disputa arriana se estaba yendo de las manos. Y eligió Nicea. ¿Algún significado ahí? Ubicación estratégica, accesible, y convocar a más de 300 obispos envía un mensaje contundente. Esto era un asunto serio. Y él no solo envió invitaciones. Estuvo allí, en el ojo del huracán. No como un teólogo decidiendo puntos finos, sino como un mediador, un supervisor. Su objetivo era la unidad, un acuerdo, una resolución que acallara la discordia y fortaleciera el imperio. Veía el poder de un frente religioso unificado. De acuerdo. Volvamos al debate en sí mismo en Nicea. Arrio, Cristo creado, subordinado. Alejandro y Atanasio, Cristo plenamente divino, coigual. ¿Cómo se desarrolló esto políticamente en el concilio? Bueno, tenías estos campos teológicos opuestos, pero como dijimos, a menudo representaban o eran apoyados por diferentes facciones regionales o incluso figuras políticas. Constantino necesitaba un resultado y presionó por un lado. Finalmente, lanzó su peso detrás de la posición antiarriana. La condena del arrianismo y la formulación del credo de Nicea, afirmando la divinidad de Cristo, consustancial con el Padre. Ese fue el término clave, ¿verdad? Homoousios. Exacto. Fue una victoria política tanto como teológica. Definió la creencia, correcta, respaldada por el poder imperial. Así que el credo no trataba solo de fe. Trataba de trazar líneas, de marginar la disidencia. Disidencia, repitió Julián, saboreando la palabra como si fuera el vino que sostenía en la mano. Precisamente. El objetivo era imponer la conformidad. Si no te alineabas, estabas fuera. Era un instrumento para forjar una iglesia más unificada, más controlable y sobre todo, alineada con los intereses imperiales. Y al presidir la asamblea, Constantino básicamente reclamó la autoridad suprema sobre la iglesia, ¿no es así?, apuntó Clara, desdibujando significativamente las líneas entre la fe y el Estado. Absolutamente. Ese es un punto crucial en los textos. Se posicionó a sí mismo como el árbitro de la verdad religiosa. De hecho, estableció un precedente poderoso para lo que llamaríamos el cristianismo imperial. Ese enmarañamiento inextricable entre el poder religioso y el estatal. Pero la unidad no se logró de la noche a la mañana, o tal vez nunca, reflexionó ella, pasando la página de uno de los libros antiguos. ¿Qué ocurrió con aquellos que siguieron en desacuerdo tras Nicea? Bueno, el credo niceno se convirtió en el estándar oficial, pero también creó la categoría de hereje de una manera novedosa y potente. Significaba que quienes se aferraban a las visiones arrianas u otras ideas disidentes enfrentaban consecuencias reales. Exilio, condena pública. El propio Arrio fue desterrado. La unidad que Constantino deseaba fue impuesta, al menos oficialmente, mediante la supresión de otras voces. Construyó una jerarquía, ¿no crees? Una estructura eclesiástica que reflejaba el poder imperial. Sin duda. Más centralizada, más alineada con el Estado. Julián hizo una pausa, frunciendo el ceño. Pero entonces, ¿no vaciló el propio Constantino respecto a Arrio más tarde? Leí en alguna parte que permitió su regreso. Sí. Su pragmatismo nunca desapareció. El arrianismo seguía siendo muy popular, especialmente en Oriente. Así que alienar a una gran parte del imperio tampoco era una buena jugada política, dedujo él. Exacto. Así que, más adelante en su reinado, pareció suavizar su postura, permitió que Arrio regresara del exilio e incluso presionó para su reinstauración. No fue, probablemente, un cambio de opinión teológico. Se trataba de mantener el control,
de mantener el imperio estable, incluso si eso significaba tolerar la visión que había condenado previamente. Ciertamente lo parece. La teología seguía siendo una herramienta de gestión imperial. Julián dejó la copa sobre la mesa y se acercó a la ventana, observando el jardín. Más allá de la doctrina, Constantino también usó, bueno, dinero y ladrillos, ¿verdad? La construcción de iglesias. Financió masivamente grandes templos como las basílicas en Roma o la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Eran enormes declaraciones públicas. ¿Demostraciones de qué? ¿De piedad? Piedad, sí, concedió Clara. Pero también poder imperial y mecenazgo. Vinculaba visualmente su autoridad a esta fe cada vez más importante, haciendo que el cristianismo fuera visible, prestigioso. ¿Y qué hay de los elementos paganos? Mantuvo el título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la antigua religión romana, y toda la simbología del dios Sol, el Sol Invictus, cierto. Un sincretismo puro. Se aferró a títulos paganos, puso al Sol Invictus en las monedas al principio, e incluso hizo del domingo, el Día del Sol, el día oficial de descanso y adoración. Eso parece contradictorio si era un cristiano devoto, señaló él. O podría verse como increíblemente pragmático. Ser Pontifex Maximus le daba autoridad sobre todos los asuntos religiosos. Venerar al Sol Invictus podía atraer a los tradicionalistas, y el domingo, alineaba la práctica cristiana con una tradición existente y generalizada. Se trataba de crear una identidad cultural mixta, suavizando la transición. Posiblemente una forma de fomentar la cohesión, de tender puentes, hacer que el cambio fuera menos brusco para la población en general. De nuevo, sirviendo al objetivo de la unidad imperial. Clara se recostó en su silla, cruzando los brazos. Bien. Mirando a largo plazo, este profundo enredo entre Iglesia y Estado que inició Constantino, ¿cuáles fueron las mayores consecuencias? Bueno, cambió fundamentalmente a la Iglesia. Quedó incrustada dentro de las estructuras de poder del imperio. Los obispos se convirtieron en figuras influyentes, no solo líderes espirituales, sino a menudo también actores políticos. Lo cual suena a que podría traer problemas. Y los trajo. La Iglesia se involucró en luchas de poder mundanas. Las intervenciones de Constantino, destinadas a unificar, a veces profundizaron las divisiones a largo plazo al convertir el desacuerdo teológico en una cuestión de política imperial. Y definir la ortodoxia de forma tan tajante significó que otras tradiciones cristianas fueron apartadas. Exacto. Las interpretaciones alternativas fueron marginadas, a veces suprimidas por la fuerza. ¿Cómo cambió todo esto las cosas para el creyente promedio, el de a pie? Por un lado, ya no había que esconderse, se acabó la persecución generalizada. La fe podía practicarse abiertamente, incluso celebrarse con respaldo imperial. Eso es enorme, reconoció Julián. Absolutamente. Pero la otra cara de la moneda fue esta creciente politización. La Iglesia se volvió más jerárquica, más institucionalizada. Los líderes podían parecer más administradores o políticos que pastores. Tal vez menos un refugio para algunos. Y luego tuviste el auge de la casa de herejes, la presión para conformarse a la doctrina sancionada imperialmente. La fe quedó atada a la lealtad al Estado de una manera nueva. El movimiento descentralizado, a menudo contracultural del cristianismo primitivo, se transformó en una institución altamente organizada de arriba hacia abajo. Entonces, al pensar en Nicea pensamos en unidad, pero tal vez el verdadero legado no fue la unidad en sí misma, porque eso no sucedió del todo. El sueño de una iglesia perfectamente unificada dentro de un imperio unificado, permaneció esquivo. El arrianismo persistió. Surgieron otras disputas. Pero Nicea sentó el precedente. Transformó el cristianismo en una institución imperial. Estableció la idea de que el emperador tenía un papel, tal vez el papel definitorio, en moldear la teología para fines políticos, completó Julián, dejando caer las palabras con peso. Las disputas religiosas dejaron de ser meras discusiones doctrinales para convertirse en asuntos de Estado. La disidencia no era solo herejía, era, potencialmente, alta traición. Y eso no terminó con Constantino, añadió Clara, caminando hacia la estantería para devolver un tomo. Otros emperadores siguieron metiendo las manos en el asunto. Definitivamente.
El hecho de que el arrianismo volviera a gozar del favor imperial bajo sucesores como Constancio II demuestra hasta qué punto la ortodoxia podía depender de quién se sentara en el trono ese día. Entonces, la estructura de la Iglesia comenzó a mimetizar la burocracia romana. Sí. Se convirtió en una herramienta para consolidar el poder, imponer la conformidad y suprimir la disidencia en todo el imperio. Julián se frotó la barbilla, pensativo. ¿Crees que esto dañó la credibilidad de la Iglesia? ¿Su integridad? Piénsalo, Julián. Cuando los líderes eclesiásticos se ven atrapados en la política de la corte, cuando la riqueza y el poder parecen primordiales, y cuando perseguir a compañeros cristianos se convierte en política oficial, eso erosiona la autoridad espiritual. Y luego, más tarde en el siglo, aparece Teodosio. Finales del siglo IV, recordó él. El primer concilio de Constantinopla en el 381 reafirma Nicea y Teodosio convierte el cristianismo niceno en la religión oficial del Estado. Se acabó la ambigüedad. Suena como el paso final de ese proceso político. Fue la culminación, de tolerado a favorecido, y de favorecido a obligatorio. Conformidad forzada. Un acto completamente político que solidificó el papel de la Iglesia dentro de la estructura imperial. Clara se sentó de nuevo, cruzando las piernas y mirando fijamente a su compañero. Mirando el panorama general, la caída de Roma, ¿jugó este cristianismo politizado algún papel? ¿Cómo dio forma a lo que vino después? El dogma rígido y la jerarquía reemplazaron parte de la inclusividad anterior, explicó Julián. La Iglesia, que alguna vez fue una fuerza contra el poder imperial, quedó profundamente atada a él. Algunos argumentan que estos conflictos religiosos internos, exacerbados por la intromisión política, aumentaron las tensiones que enfrentaba el imperio. Pero también sobrevivió a la caída del imperio en Occidente, ¿no es así? Lo hizo. Y esa es quizás la ironía suprema, o la consecuencia definitiva de la estrategia de Constantino. Al incrustar a la Iglesia dentro del marco imperial, aseguró su supervivencia y su fortaleza institucional. Así que, cuando Roma colapsó en Occidente, la estructura de la Iglesia seguía allí. Los obispos a menudo asumieron roles de liderazgo ante el vacío de poder. Se convirtió en una institución mayor de continuidad, reflexionó Clara. Preservando la alfabetización, la ley, la administración. Sus doctrinas, forjadas en concilios como Nicea, influyeron en las leyes de los nuevos reinos bárbaros. Así que el legado de Nicea no es solo teológico, es estructural, político. Dio forma a Europa. Absolutamente. Estableció a la Iglesia como una institución entrelazada con el poder, un modelo que dominó durante siglos. Piensa en la inmensa riqueza y la influencia política de la Iglesia medieval, los obispos actuando como señores feudales, la idea misma de la cristiandad y los conflictos posteriores, el gran cisma entre Oriente y Occidente, la Reforma, puedes rastrear las raíces hasta ahí. El cisma entre Oriente y Occidente ciertamente tuvo dimensiones políticas y culturales junto a las teológicas, haciéndose eco de algunas de las dinámicas de la era nicena. Y la Reforma, en muchos sentidos, fue una reacción contra la corrupción percibida y la politización del sistema eclesiástico que había evolucionado durante siglos. Un sistema cuyos cimientos, podría argumentarse, se colocaron en tiempos de Constantino. Es un material realmente potente, murmuró Clara. Así que Nicea no se trató solo de definir la divinidad de Cristo. Fue una clase magistral sobre cómo la ambición humana, la necesidad política y la creencia religiosa pueden cruzarse y remodelar el mundo. Demostró cuán potente puede ser la religión como herramienta de control político. Y resalta esa tensión, ¿verdad? Entre los ideales de fe y unidad y las realidades sucias del poder. El legado de Nicea nos obliga constantemente a pensar en cómo esa relación entre religión y política sigue desarrollándose incluso hoy. Clara asintió, cerrando su cuaderno de notas con un golpe suave. Para cerrar esto, la gran conclusión es que el Concilio de Nicea, aunque fundamental para la doctrina cristiana, fue quizás aún más significativo como una maniobra política de Constantino. Un movimiento calculado para unificar su imperio unificando su religión en ascenso. Exactamente. Mirar más allá del marco puramente religioso, como nos obligan a hacer estas fuentes, revela esta historia mucho más compleja y tal vez sorprendente de estrategia y arte de gobernar dando forma a la fe. Definitivamente te da una lente diferente. Y tal vez una reflexión final para quienes nos escuchan o nos leen, dijo Clara, mirando hacia un punto imaginario,
rompiendo la cuarta pared de su pequeño debate privado. Consideren cómo ese enredo, ese entrelazamiento histórico de creencia religiosa y poder político crudo que vimos en Nicea, ¿cómo resuena eso hoy? ¿Dónde vemos esas líneas desdibujándose ahora? ¿Y qué sucede cuando lo hacen? Es algo en lo que pensar. Julián sonrió, relajando la postura. Si disfrutan de nuestro trabajo y de estas discusiones, nos encantaría contar con su apoyo. Al unirse a nuestra sociedad de estudios, nos ayudan a continuar creando análisis como este, mientras obtienen acceso a beneficios únicos. Como miembros, desbloquearán contenido exclusivo disponible solo para nuestros mecenas, y tendrán prioridad en nuestros debates y publicaciones. Incluso las contribuciones pequeñas hacen una gran diferencia para que nuestro equipo pueda cubrir los costos de investigación y producción, y seguir entregando el contenido que aman, añadió Clara con calidez. Y si no están listos para convertirse en miembros hoy, pero aún así quieren apoyarnos, hay otras formas de ayudar. Interactuar con nuestro material es una manera tremenda de mostrar su apoyo. Tomarse unos momentos para compartir esto con amigos, familia o en sus círculos sociales, nos ayuda a que el algoritmo del conocimiento llegue a más personas. Su apoyo, sin importar cómo elijan mostrarlo, significa el mundo para nosotros. Y si no es el momento de unirse a la sociedad, sepan que hay otras formas de ayudar, dijo Clara, con una calidez genuina en la voz. Interactuar con nuestras divulgaciones es una manera inmensa de mostrar su apoyo. Así es, concluyó Julián, levantando su copa en un gesto final de agradecimiento. Con solo dedicar unos segundos a recomendar este trabajo, a compartirlo con amigos, familia o en sus redes, y a dejarnos sus impresiones, le están diciendo a los mecanismos invisibles de este medio que lleven nuestro contenido a más personas. Su apoyo, sea cual sea la forma que elijan, significa el mundo para nosotros.